En la penumbra de un salón aristocrático, un anciano marqués con el corazón marchito contempla a la joven criada que rescató de las calles, y en ese instante el destino teje una red de pasión prohibida, secretos enterrados y tragedias que cambiarán sus vidas para siempre. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. El año de gracia de 1857 trajo consigo un invierno especialmente cruel a la ciudad de Valdemoro. Las calles empedradas brillaban bajo una capa de escarcha que parecía cristalizar cada secreto, cada susurro, cada lágrima derramada en la oscuridad. Don Rodrigo de Salvatierra y Montfort, marqués de las Dos Torres, había cumplido 62 años aquella primavera, y su corazón, endurecido por décadas de convencionalismos sociales y matrimonios arreglados que nunca conocieron el amor verdadero, latía con la monotonía de un reloj antiguo que simplemente marca las horas sin sentir el peso del tiempo. Su esposa, doña Beatriz, había fallecido hacía ya 15 años, dejándolo solo en aquella mansión inmensa donde los pasillos resonaban con ecos de conversaciones que jamás se sostuvieron y risas que nunca se escucharon. Los criados caminaban con pasos silenciosos, temerosos de despertar los fantasmas del pasado que habitaban cada rincón de la propiedad. Aquella noche de diciembre, don Rodrigo regresaba de una cena en casa del duque de Monterreal cuando su carruaje atravesó el distrito más pobre de la ciudad. Las ruedas crujían sobre la nieve compactada mientras los caballos resoplaban columnas de vapor en el aire gélido. Fue entonces cuando él la vio, una figura menuda acurrucada contra el muro de piedra de una antigua iglesia abandonada, temblando bajo harapos que apenas la protegían del viento cortante que soplaba desde las montañas. Don Rodrigo ordenó al cochero que detuviera el carruaje. El criado, un hombre llamado Pascual que llevaba 30 años al servicio de la familia Salvatierra, miró a su amo con expresión de sorpresa, pero obedeció sin pronunciar palabra alguna. El marqués descendió del carruaje envuelto en su capa de terciopelo negro, forrada de piel de armiño. Se acercó a la figura temblorosa y cuando se arrodilló junto a ella, descubrió el rostro más hermoso que jamás hubiera contemplado. Era una joven de no más de 19 años, con rasgos delicados como los de una porcelana antigua, piel pálida que parecía traslúcida bajo la luz de la luna, y cabellos castaños enmarañados que caían sobre sus hombros. Sus labios, azulados por el frío, se movieron en un susurro apenas audible. Sus ojos, cuando finalmente los abrió, eran de un verde profundo que recordaba a los bosques de abetos que rodeaban la finca ancestral de los Salvatierra. En esos ojos don Rodrigo vio algo que lo estremeció hasta lo más profundo de su ser. No era súplica, no era desesperación, sino una dignidad tranquila, una nobleza del espíritu que ninguna cantidad de riqueza o títulos nobiliarios podría comprar. ¿Cómo os llamáis, criatura?, preguntó don Rodrigo con voz suave, quitándose su capa para envolver con ella a la joven. Ella tardó un momento en responder, como si las palabras fueran objetos pesados que debiera sacar de un pozo muy profundo. Elena, murmuró finalmente, me llaman Elena, aunque no sé si ese es mi verdadero nombre. La respuesta intrigó profundamente al marqués. ¿No conocéis vuestro propio nombre? Elena negó débilmente con la cabeza. Desperté hace 3 años, en un convento de las afueras de la ciudad. Las monjas me dijeron que me encontraron desmayada en el portón, sin memoria alguna de quién era o de dónde venía. Me llamaron Elena porque era el día de Santa Elena cuando me hallaron. Eso es todo lo que sé de mí misma. Don Rodrigo sintió una punzada extraña en el pecho, una sensación que no experimentaba desde su juventud, cuando el mundo aún le parecía un lugar lleno de posibilidades infinitas. Sin pensarlo 2 veces, tomó a Elena en sus brazos. La joven pesaba menos que un fardo de paja. Pascual, ordenó, llevadnos a casa de inmediato. Esta joven necesita calor, comida y atención médica. El cochero asintió, aunque sus ojos reflejaban preocupación. En una sociedad donde cada acción se pesaba en la balanza del honor y las apariencias, el gesto del marqués podría dar pie a todo tipo de murmuraciones escandalosas. Pero don Rodrigo no le prestó atención a tales consideraciones. Por primera vez en décadas,
Actuaba movido no por el deber o la conveniencia, sino por un impulso del corazón que ni él mismo comprendía del todo. El viaje de regreso a la mansión Salvatierra transcurrió en silencio. Elena había perdido el conocimiento en los brazos del marqués, y él la sostenía con una ternura que lo sorprendía a sí mismo. Observaba su rostro a la tenue luz del farol del carruaje y se preguntaba qué secretos escondía aquella muchacha. ¿Quién era realmente? ¿De qué familia provendría? Sus manos, aunque enrojecidas por el frío y marcadas por el trabajo duro, conservaban cierta delicadeza que sugería que no siempre había sido una vagabunda. Había un misterio en ella, una historia no contada que llamaba a don Rodrigo como el canto de las sirenas llamaba a los marineros en las leyendas antiguas. Cuando el carruaje finalmente se detuvo frente a la entrada principal de la mansión, el mayordomo, don Andrés, abrió la puerta con expresión de alarma al ver a su amo portando en brazos a una desconocida. Preparad una habitación en el ala este, ordenó el marqués con firmeza, llamad al doctor Mendoza inmediatamente y aseguraos de que esta joven reciba todas las atenciones necesarias. A partir de este momento, está bajo la protección de esta casa. Don Andrés inclinó la cabeza. Como deseéis, señor, pero permitidme observar que mañana por la mañana nos ocuparemos de las explicaciones necesarias, interrumpió don Rodrigo. Esta noche, solo importa que esta criatura sobreviva, y con esas palabras, cargó a Elena por la gran escalinata de mármol blanco, dejando tras de sí un rastro de perplejidad entre los criados que observaban la escena desde las sombras. Elena abrió los ojos 3 días después de aquella noche fatídica. Lo primero que vio fue un techo pintado con frescos de ángeles y nubes doradas tan diferente de los techos agrietados y húmedos de los lugares donde había dormido durante los últimos meses que creyó por un instante que había muerto y despertado en algún lugar celestial. Pero el dolor en sus miembros, el ardor en su garganta y la debilidad general de su cuerpo le confirmaron que seguía muy viva, aunque en circunstancias que no alcanzaba a comprender. Intentó incorporarse, pero una mano suave pero firme la detuvo. No os mováis todavía, señorita, habéis estado muy enferma. La voz pertenecía a una mujer de mediana edad, robusta y de rostro amable, vestida con el uniforme impecable de un ama de llaves de una casa aristocrática. Me llamo Marta, y estoy aquí para cuidaros por orden del señor marqués. Habéis tenido fiebre alta durante 3 días. El doctor Mendoza dijo que era un milagro que siguierais con vida. Elena observó la habitación con asombro creciente. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz de seda color marfil decorado con delicadas rosas. Una chimenea de mármol ardía con leños que despedían un calor reconfortante. Los muebles eran de caoba pulida, y sobre una mesita, junto a la cama, descansaba una bandeja de plata con una jarra de agua y una taza de porcelana finísima. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. En la mansión Salvatierra, señorita. El marqués os encontró en la calle hace 3 noches y os trajo aquí. Marta le ayudó a beber un poco de agua. Don Rodrigo ha estado muy preocupado por vuestra salud. Ha venido a preguntar por vos cada mañana y cada noche. La información dejó a Elena desconcertada. ¿Por qué un noble de alta alcurnia se preocuparía por una vagabunda sin nombre ni pasado? La desconfianza, ese instinto de supervivencia que había desarrollado durante sus años de amnesia y pobreza, le susurró que debía estar alerta. Nada en este mundo era gratuito, y menos la bondad de los ricos hacia los pobres. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de recuperación. Elena comía caldos nutritivos, dormía en sábanas de lino suave, y poco a poco recuperaba las fuerzas. Marta resultó ser una compañía agradable, aunque discreta. Le contó que la mansión Salvatierra era una de las más antiguas y respetadas de la región, que el marqués era viudo sin herederos directos, y que su reputación era intachable. Es un hombre bueno, decía Marta mientras cepillaba los cabellos de Elena, pero también es un hombre solo. La soledad puede ser un veneno lento para el alma. Elena escuchaba estas palabras y se preguntaba qué papel se esperaba que ella desempeñara en aquella casa. La respuesta llegó una semana después de su despertar, cuando don Rodrigo finalmente solicitó audiencia con ella. Marta la vistió con un sencillo vestido de muselina color azul pálido que,
aunque modesto para los estándares de la aristocracia, era el atuendo más fino que Helena hubiera llevado en años. Cuando se miró al espejo, apenas reconoció a la muchacha del reflejo. Limpia, peinada y vestida apropiadamente, podría pasar por una dama de compañía o una institutriz de buena familia venida a menos. Don Rodrigo la recibió en su biblioteca privada, una estancia imponente con estanterías que se elevaban hasta el techo y estaban repletas de volúmenes encuadernados en cuero. El marqués estaba de pie junto a la ventana, observando los jardines cubiertos de nieve. Cuando Helena entró, él se volvió y por un momento ambos se quedaron en silencio, estudiándose mutuamente. Helena vio a un hombre de porte distinguido, cabello gris peinado hacia atrás, ojos oscuros que brillaban con inteligencia y algo más, algo que ella no sabía nombrar. Vestía un traje de corte impecable, pero había en su expresión una melancolía que ninguna riqueza podría disimular. Don Rodrigo, por su parte, contempló a la joven que había rescatado y sintió de nuevo aquella punzada inexplicable en el pecho. Helena, recuperada y aseada, era aún más hermosa de lo que recordaba, pero era su expresión lo que más le fascinaba, una mezcla de gratitud, cautela y una dignidad innata que desafiaba su situación precaria. Helena, comenzó el marqués con voz suave, indicándole que tomara asiento en un sillón junto al fuego. Espero que os sintáis mejor. Sí, señor. Gracias a vuestra generosidad, respondió ella, sentándose con cuidado en el borde del asiento, como un pájaro listo para emprender el vuelo ante cualquier señal de peligro. Don Rodrigo sonrió levemente ante su nerviosismo. No debéis llamarme señor con tal formalidad. Don Rodrigo será suficiente. Se sentó en el sillón opuesto y cruzó las manos sobre su regazo. Supongo que os preguntaréis por qué os traje aquí y qué espero de vos. Helena asintió, sin apartar la mirada de sus ojos. La respuesta es simple y compleja a la vez, continuó él. Os traje porque no podía dejaros morir en la calle, pero ahora que estáis aquí, debo confesar que me encuentro en una encrucijada moral. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Vuestra presencia en esta casa ya ha generado comentarios entre los criados. En nuestra sociedad, las apariencias lo son todo. No puedo simplemente manteneros como huésped indefinidamente sin que surjan rumores que podrían dañar tanto vuestra reputación como la mía. Helena sintió que el corazón se le encogía. ¿La echaría a la calle después de todo? ¿Había sido esta recuperación solo un respiro temporal antes de volver al frío y al hambre? Pero las siguientes palabras del marqués la tomaron completamente por sorpresa. Por eso, he pensado en una solución que podría beneficiarnos a ambos. Os ofrezco un puesto en mi casa como dama de compañía. Helena parpadeó, confundida. Dama de compañía, don Rodrigo, pero no tengo a nadie a quien hacer compañía. Vivís solo. Precisamente, asintió él. Mi sobrina, doña Catalina de Salvatierra, viuda del conde de Almodóvar, llegará la próxima semana para una estancia prolongada. Es una mujer de carácter difícil y ha rechazado a todas las damas de compañía que le he proporcionado en el pasado. Pero quizás vos, con vuestra singularidad, podríais ser de su agrado. Era una mentira piadosa. Don Rodrigo no esperaba a ninguna sobrina, pero necesitaba una excusa socialmente aceptable para mantener a Helena cerca, para desentrañar el misterio que representaba, y sí, para disfrutar de su presencia que había traído una luz inesperada a su existencia monótona. Helena percibió algo extraño en la explicación, pero la alternativa era volver a las calles. Acepto, dijo simplemente, con gratitud. Don Rodrigo sintió un alivio que no esperaba. Excelente. Marta os instruirá en vuestros deberes y os proporcionará todo lo necesario. Los meses siguientes tejieron entre don Rodrigo y Helena una relación que desafiaba todas las convenciones sociales. La supuesta sobrina nunca llegó, y aunque los criados murmuraban entre sí, ninguno se atrevía a cuestionar abiertamente al marqués. Helena había sido instalada en una suite de habitaciones en el ala este de la mansión, un espacio que había permanecido cerrado desde la muerte de doña Beatriz. Las habitaciones fueron reabiertas, limpiadas y amuebladas con gusto exquisito. Helena recibió un guardarropa completo de vestidos apropiados para una dama de compañía,
aunque la calidad de las telas y el diseño de los trajes superaban con creces lo que correspondería a alguien de esa posición. Don Rodrigo justificaba estos excesos, argumentando que ella representaba a la casa Salvatierra y debía lucir acorde a tal honor. Pero la verdad que él apenas se atrevía a confesarse a sí mismo era que disfrutaba viéndola vestida con sedas y terciopelos adornada con las joyas que habían pertenecido a su difunta esposa y que había mantenido guardadas durante años. Las tardes transcurrían en la biblioteca, donde don Rodrigo descubrió que Elena poseía una inteligencia natural extraordinaria. Aunque no recordaba su educación previa, aprendía con una rapidez asombrosa. Él le enseñaba literatura, historia, filosofía. Leían juntos los clásicos, Cervantes, Calderón de la Barca, los poetas románticos. Elena absorbía el conocimiento como tierra seca absorbe la lluvia. Tenía opiniones propias, a veces atrevidas, que desafiaban las perspectivas convencionales. Don Rodrigo se descubría esperando esas tardes con una anticipación que no había sentido en décadas. La conversación con ella era estimulante, refrescante, llena de una vitalidad que había estado ausente de su vida durante demasiado tiempo. Discutían sobre el sentido del honor, sobre si el destino estaba escrito o si los seres humanos poseían verdadero libre albedrío, sobre la naturaleza del amor verdadero versus las uniones convenientes que caracterizaban a su clase social, y en algún punto, imperceptiblemente, las conversaciones dejaron de ser meramente intelectuales y comenzaron a estar cargadas de significados más profundos, más personales, más peligrosos. Don Andrés, el mayordomo, observaba estos desarrollos con creciente preocupación. Había servido a la familia Salvatierra durante 40 años y conocía a don Rodrigo desde que éste era un joven impetuoso. Nunca había visto al marqués comportarse de manera tan imprudente. La diferencia de edad entre él y la muchacha era de más de 40 años. La diferencia de clase social era un abismo insalvable, y sin embargo, don Andrés veía cómo su amo miraba a Elena cuando ella no se daba cuenta, con una mezcla de ternura, fascinación y algo más oscuro, más intenso. Era la mirada de un hombre que había despertado de un largo sueño para descubrir que aún era capaz de sentir. Don Andrés decidió que debía hablar con el marqués antes de que la situación se volviera insostenible. Una noche, después de que Elena se hubiera retirado a sus habitaciones, tocó a la puerta del estudio privado de don Rodrigo. «Adelante, Andrés», llamó el marqués sin levantar la vista de los papeles que revisaba. Don Andrés entró, cerró la puerta tras de sí y permaneció de pie, con las manos entrelazadas frente a él. «Perdonad la intrusión, don Rodrigo, pero hay un asunto del que debo hablaros». El marqués finalmente levantó la vista, y algo en la expresión de su viejo criado le advirtió de la naturaleza de la conversación que vendría. «Hablad libremente, Andrés. Siempre lo habéis hecho». El mayordomo tomó aire profundamente. «Es sobre la señorita Elena. Comprendo que vuestras intenciones son honorables, pero los criados, la gente del pueblo, comienzan a hablar. Se dice que habéis tomado una amante joven, que la muchacha os ha hechizado, que olvidáis vuestra posición y vuestro buen nombre por un capricho». Don Rodrigo sintió una oleada de ira, pero se contuvo. Andrés no merecía su cólera, solo cumplía con su deber. «¿Y vos, Andrés? ¿Qué pensáis vos?». El mayordomo vaciló. «Pienso que sois un hombre bueno que actúa movido por la compasión, pero también pienso que jugáis con fuego. Esa muchacha es joven, hermosa y vulnerable. Vos sois un hombre solo que ha vivido demasiado tiempo sin afecto verdadero. Es una combinación peligrosa». Don Rodrigo se recostó en su silla, súbitamente cansado. «¿Y si os dijera, Andrés, que por primera vez en mi vida me siento verdaderamente vivo, que cada conversación con ella me recuerda que el mundo puede ser un lugar de belleza y no solo de obligaciones, que cuando estoy con ella, los años parecen caer de mis hombros como un manto pesado? Entonces os diría, con todo respeto, que estáis enamorado de ella», respondió Andrés con voz suave. «Y eso, don Rodrigo, es precisamente lo que me preocupa». El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades no dichas. Don Rodrigo sabía que Andrés tenía razón.
Había cruzado alguna línea invisible sin darse cuenta. Lo que había comenzado como un acto de caridad se había transformado en algo mucho más complicado. Se había enamorado de Elena como un muchacho se enamora por primera vez, con intensidad absoluta, sin considerar las consecuencias, sin pensar en mañana. Pero él no era un muchacho, era un hombre de 62 años, y ella una joven de 19. El mundo jamás perdonaría tal unión. ¿Qué sugerís que haga?, preguntó finalmente. Que la enviéis lejos antes de que sea demasiado tarde, respondió Andrés sin rodeos. Que le proporcionéis una dote generosa y la ayudéis a establecerse en algún lugar distante donde pueda empezar una nueva vida. Que protejáis su reputación y la vuestra. Era el consejo sensato, el consejo que cualquier persona razonable daría. Don Rodrigo asintió lentamente. Tenéis razón, por supuesto, haré lo que sugerís. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que era una mentira. No podía enviar a Elena lejos. La mera idea le producía un dolor físico en el pecho. Aquella misma noche, incapaz de dormir, don Rodrigo vagó por los pasillos de la mansión. Sus pasos lo llevaron, como atraídos por un imán invisible, hasta las habitaciones de Elena. Vio luz bajo su puerta y, sin pensarlo, tocó suavemente. ¿Quién es?, preguntó la voz de Elena desde el interior. Soy yo, don Rodrigo, perdonad la hora inapropiada. Hubo un momento de vacilación antes de que Elena abriera la puerta. Vestía un camisón blanco de algodón y una bata de lana sobre los hombros. Su cabello caía suelto sobre su espalda. A la luz de las velas, parecía una aparición etérea. ¿Ocurre algo?, preguntó con preocupación. Don Rodrigo entró en la habitación, consciente de que violaba todas las reglas de propiedad, pero incapaz de contenerse. Elena, debo haceros una pregunta, y os ruego que seáis sincera conmigo. Ella cerró la puerta y se volvió hacia él, expectante. ¿Sois feliz aquí?, la pregunta la tomó por sorpresa. Sí, respondió después de un momento, más feliz de lo que jamás recordara haber sido, incluso sin conocer vuestro pasado, sin saber quién sois realmente. El pasado es una sombra, dijo Elena con voz suave. Lo que importa es el presente, y en el presente, estoy aquí, con vos. Las palabras resonaron en el corazón de don Rodrigo como campanas. La primavera llegó a Valdemoro con una explosión de color y vida. Los jardines de la mansión Salvatierra florecieron con rosas, jazmines y lirios. Elena pasaba las mañanas caminando por los senderos de grava, leyendo bajo los árboles o simplemente contemplando la belleza que la rodeaba. Don Rodrigo la acompañaba cuando sus obligaciones se lo permitían, y esos momentos robados se habían convertido en lo más preciado de su existencia. Pero la paz idílica que habían construido estaba a punto de quebrarse. Una tarde de abril, cuando el sol brillaba con particular intensidad, un carruaje polvoriento se detuvo frente a la entrada principal de la mansión. De él descendió un hombre de unos 35 años, alto y bien parecido, con cabello rubio y ojos azules que contrastaban notablemente con los rasgos típicamente oscuros de la región. Vestía traje de viaje, pero incluso bajo el polvo del camino, era evidente que se trataba de prendas de excelente confección. Don Andrés, alertado por el cochero, salió a recibirlo. El visitante presentó su tarjeta con un gesto elegante. Don Felipe de Mendoza y Arévalo, de Madrid. Solicito audiencia con el Marqués de las Dos Torres. Es un asunto de extrema urgencia relacionado con una joven que podría estar bajo su protección. Don Andrés sintió un presentimiento ominoso. Aguardad en el salón principal, señor. Informaré al marqués de vuestra llegada. Mientras el visitante era conducido al interior, el mayordomo se apresuró a buscar a don Rodrigo, quien en ese momento se encontraba en el invernadero con Elena, mostrándole una nueva variedad de orquídeas que había mandado traer de las colonias. Don Rodrigo, interrumpió Andrés con evidente agitación, habéis recibido un visitante, un tal don Felipe de Mendoza y Arévalo de Madrid. Dice que viene por un asunto urgente relacionado con una joven que podría estar aquí. Elena palideció visiblemente. Su mano, que sostenía una flor de orquídea, comenzó a temblar. Don Rodrigo notó su reacción y sintió una punzada de temor. ¿Conocéis a ese hombre, Elena? Ella negó con la cabeza.
pero sus ojos verdes reflejaban confusión y algo parecido al miedo. No lo sé. El nombre me resulta vagamente familiar, pero no puedo recordar por qué. Don Rodrigo tomó su mano entre las suyas. No temáis, veamos qué quiere este caballero. Pero incluso mientras decía estas palabras tranquilizadoras, su corazón se encogía con la certeza de que la llegada de este extraño marcaría el fin de su breve felicidad. Don Felipe de Mendoza aguardaba de pie junto a la ventana del salón, observando los jardines con expresión pensativa. Cuando don Rodrigo entró, seguido por Elena que insistió en acompañarlo, el visitante se volvió y su rostro reflejó primero sorpresa, luego alivio intenso, y finalmente algo más complejo, una mezcla de dolor, alegría y confusión. Elena, exclamó, avanzando hacia ella con los brazos extendidos, pero se detuvo abruptamente al notar la expresión de desconcierto total en el rostro de la joven. Perdonadme, dijo, recomponiéndose, se volvió hacia don Rodrigo e hizo una reverencia formal. Marqués de las Dos Torres, soy don Felipe de Mendoza y Arévalo. Vengo buscando a mi hermana, doña Elena de Mendoza, desaparecida hace 3 años bajo circunstancias trágicas. Cuando me llegaron rumores de que un noble de Valdemoro había acogido a una joven sin memoria del pasado, tuve la esperanza de que pudiera tratarse de ella. Se volvió hacia Elena con ojos brillantes de emoción contenida. Y ahora que te veo, hermana mía, no me cabe duda alguna, eres tú, has regresado a mí. Elena retrocedió instintivamente, buscando la protección de don Rodrigo. No os conozco, dijo con voz temblorosa, no recuerdo tener un hermano. Don Felipe palideció ante su rechazo, pero se esforzó por mantener la compostura. Sé que sufriste un trauma terrible. Los médicos que consultamos dijeron que la amnesia podría ser permanente, pero tienes que creerme, Elena, eres mi hermana menor, hija del conde de Villarreal. Hace 3 años, viajabas de nuestra finca en Andalucía a Madrid para mi boda cuando tu carruaje fue atacado por bandoleros. Los guardias fueron asesinados, el cochero gravemente herido. Cuando llegaron los refuerzos, tú habías desaparecido. Pensamos que estabas muerta. Se pasó una mano por el rostro, como si intentara borrar los recuerdos dolorosos. Busqué por toda España durante meses. Contraté investigadores, ofrecí recompensas enormes. Nada, era como si te hubieras desvanecido en el aire. Finalmente, tuve que aceptar que te había perdido para siempre. Su voz se quebró ligeramente, pero nunca dejé de buscarte, y ahora, por fin, te he encontrado. La historia tenía sentido, explicaba la amnesia de Elena, su misterioso pasado, incluso los restos de refinamiento que don Rodrigo había notado en ella desde el principio. Pero el marqués no sentía alivio ante esta revelación, sentía terror puro. Si Elena era noble, hija de un conde, entonces su presencia en la mansión Salvatierra sin carabina apropiada era aún más escandalosa de lo que había sido antes. Y lo que era más importante, ahora tenía una familia que reclamaría su custodia, que se la llevaría lejos. Don Rodrigo la perdería. Estos son asuntos muy serios, dijo finalmente, esforzándose por mantener su voz firme. Requerirán verificación adecuada. No podemos simplemente aceptar vuestra palabra, don Felipe, por muy convincente que suene vuestra historia. Don Felipe asintió con compro continue. Ención, por supuesto, he traído documentos, retratos de familia, cartas, testimonios de personas que conocían a Elena antes de su desaparición. También puedo proporcionar detalles íntimos que solo mi hermana conocería. Se volvió hacia Elena con expresión suplicante. Tienes una marca de nacimiento, en forma de media luna, en el hombro izquierdo. De niña, adorabas a un gato persa blanco llamado Nieve. Tu color favorito era el verde esmeralda porque decías que hacía juego con tus ojos. Cuando tenías 10 años, te caíste de un caballo y te rompiste el brazo derecho. La fractura te dejó una pequeña cicatriz en el codo. Elena, casi sin darse cuenta, se tocó el codo derecho. Había una cicatriz allí, delgada y apenas visible. La había notado antes pero no le había dado importancia. Ahora, la coincidencia la llenaba de una sensación de vértigo. No sé qué pensar, susurró. Mi mente no recuerda nada de lo que decís, pero mi corazón.
Mi corazón siente algo. Don Rodrigo cerró los ojos brevemente, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Don Felipe, dijo con voz controlada, comprenderéis que esta situación es extraordinariamente delicada. Elena, doña Elena, si efectivamente es quien decís, ha estado bajo mi protección durante meses. Su reputación debe ser salvaguardada. Don Felipe lo miró con ojos penetrantes, y por primera vez, don Rodrigo vio un destello de algo duro en esa mirada aparentemente amistosa. ¿Su reputación?, repitió don Felipe lentamente. Sí, me preocupa enormemente la reputación de mi hermana. Me pregunto, Marqués, ¿cómo explicaréis vos a la sociedad el hecho de que una joven noble haya vivido en vuestra casa sin chaperona adecuada durante tanto tiempo? Era una acusación apenas velada, y ambos hombres lo sabían. La habitación se llenó de una tensión palpable. Los días siguientes fueron un torbellino de verificaciones y confirmaciones. Don Felipe había traído consigo documentos extensos, el árbol genealógico de la familia Mendoza, retratos al óleo de Elena pintados cuando era adolescente, cartas escritas por su mano antes de la desaparición, testimonios firmados por parientes y sirvientes. Cada pieza de evidencia apuntaba a una conclusión inevitable. La joven que don Rodrigo había rescatado de las calles no era una vagabunda sin nombre, sino doña Elena de Mendoza y Villarreal, hija del fallecido conde de Villarreal y heredera de una fortuna considerable. La ironía de la situación no se le escapaba a don Rodrigo. Había creído que estaba salvando a una criatura desvalida, cuando en realidad estaba acogiendo a alguien de su misma clase social. Pero este descubrimiento, lejos de facilitar las cosas, las complicaba enormemente. Si Elena hubiera sido realmente una mujer del pueblo, él podría haberle ofrecido protección y apoyo sin mayores consecuencias sociales. Pero una noble soltera, viviendo bajo su techo, sin supervisión familiar apropiada, era un escándalo mayúsculo que podría arruinar la reputación de ambos. Elena se debatía en un mar de emociones contradictorias. Los documentos y testimonios eran irrefutables. Cada día descubría algo nuevo sobre su pasado. Había sido una jinete experta, hablaba francés con fluidez, tocaba el piano con destreza considerable, había sido prometida en matrimonio a un primo segundo que murió de tuberculosis meses antes de que ella desapareciera. Don Felipe le mostraba retratos de sus padres, ambos fallecidos ahora, su madre durante el parto de un hermano que tampoco sobrevivió, su padre 2 años después, consumido por la pena. Le contaba historias de su infancia, las fiestas en la hacienda familiar, los veranos en la costa mediterránea, los bailes en Madrid. Con cada historia, Elena sentía que debería recordar algo, cualquier cosa, pero su mente permanecía frustrantemente vacía. Era como escuchar la vida de una extraña, y sin embargo, había momentos, fugaces destellos, en los que algo resonaba profundamente dentro de ella. El perfume de los jazmines le provocaba una sensación de nostalgia inexplicable. Cierta melodía que don Felipe tarareaba hacía que sus ojos se llenaran de lágrimas sin saber por qué. Eran fragmentos de memoria tan tenues como humo, imposibles de atrapar. Don Rodrigo observaba estos desarrollos con creciente desesperación. Veía como don Felipe cortejaba sutilmente a su hermana, como le recordaba constantemente los lazos de sangre que los unían, como pintaba un futuro en Madrid donde Elena recuperaría su posición en la sociedad, se casaría apropiadamente, tendría hijos, viviría la vida que le correspondía por nacimiento. Y lo peor era que don Rodrigo no podía ofrecer nada que compitiera con eso. ¿Qué podía darle él a Elena? La vida de esposa de un hombre que le doblaba la edad y que en pocos años sería un anciano mientras ella aún estaría en la flor de la vida. El amor que sentía por ella, ese amor que había florecido inesperadamente en su corazón marchito, de repente parecía egoísta, incluso cruel. Una noche después de una cena particularmente tensa en la que don Felipe había dominado la conversación con planes para el retorno de Elena a Madrid, el marqués se retiró a su estudio y vertió una copa generosa de brandy. Don Andrés entró poco después, sin anunciarse, privilegio que solo los sirvientes más antiguos y leales gozaban. «Va a llevársela», dijo el mayordomo sin preámbulos. «Lo sé», respondió don Rodrigo,
mirando fijamente el líquido ámbar en su copa. ¿Y vos lo permitiréis, así sin más? Don Rodrigo levantó la vista hacia su viejo amigo. ¿Qué otra cosa puedo hacer, Andrés? Ella es noble, tiene familia, tiene un futuro que yo no puedo darle. Ella os ama, dijo Andrés con suavidad. No necesito ojos especiales para verlo. La forma en que os mira, como busca vuestra presencia en cada habitación, como su rostro se ilumina cuando entráis. Don Rodrigo sintió que su corazón se desgarraba. Precisamente porque la amo, debo dejarla ir. ¿Qué clase de vida tendría conmigo? Sería la esposa de un anciano, objeto de burlas y lástima en la sociedad. Con su hermano, puede recuperar su lugar, casarse con alguien de su edad, tener la familia y la vida que merece. ¿Y si ella quisiera elegir por sí misma? Insistió Andrés. ¿Y si prefiriera el amor verdadero, aunque fuera por unos pocos años, antes que toda una vida de conveniencia sin pasión? Don Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la noche estrellada. Entonces sería mi deber protegerla de su propia elección imprudente. El amor, Andrés, no es suficiente. La sociedad, la familia, la reputación, estos son los pilares sobre los que se construyen las vidas respetables. Yo lo aprendí hace mucho tiempo, cuando era joven y creía que los sentimientos importaban más que el deber. Había dolor en su voz, el eco de viejas heridas que nunca habían sanado completamente. Andrés conocía esa historia, una joven de la que don Rodrigo se había enamorado en su juventud, una muchacha de familia burguesa que sus padres consideraron inapropiada. Él se había sometido al matrimonio arreglado con doña Beatriz, una unión respetable y conveniente que nunca conoció el amor. Y ahora la historia amenazaba con repetirse, pero con los papeles invertidos. Esta vez era él quien representaba la opción imprudente, la elección del corazón que la sociedad condenaría. Mientras tanto, Elena yacía despierta en su habitación, mirando el techo pintado con ángeles. Sentía que estaba siendo desgarrada por fuerzas opuestas. Por un lado estaba don Felipe, representando un pasado que no recordaba pero que aparentemente le pertenecía, una familia, una identidad, un lugar en el mundo. Por el otro estaba don Rodrigo, representando el presente que había construido desde que despertó en esta casa, los sentimientos que habían crecido día a día hasta convertirse en algo que no podía negar. Lo amaba, había tardado en reconocerlo, había intentado convencerse de que era solo gratitud o admiración, pero era amor, puro y simple y aterrador en su intensidad, y sabía, con esa certeza que viene del corazón más que de la mente, que él también la amaba, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. La pregunta que la atormentaba era, ¿tenía derecho a elegir ese amor? Don Felipe le había dejado claro que su reputación ya estaba dañada por los meses vividos en casa de don Rodrigo. La única forma de mitigar el escándalo sería que ella regresara inmediatamente con su familia y se comportara con absoluta propiedad de ahí en adelante. Quizás, con el tiempo, el escándalo se olvidaría y podría hacer un matrimonio decente. Pero si se quedaba con don Rodrigo, si hacía pública su preferencia por un hombre tan mayor, sería condenada al ostracismo social. Él también sufriría, se le acusaría de haber seducido a una joven vulnerable, de aprovecharse de su amnesia. Sus nombres serían arrastrados por el fango. ¿Tenía derecho Elena a elegir el amor si esa elección destruiría tanto? Lloró en silencio en la oscuridad, las lágrimas empapando la almohada de seda. Había pasado 3 años sin saber quién era, sin memoria, sin identidad. Cuando finalmente encontró algo precioso, algo que le daba sentido a su existencia, el destino conspiraba para arrebatárselo. La crueldad de la ironía era casi insoportable. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa y oro, Elena tomó una decisión. Era una decisión que le rompería el corazón, pero que su sentido del honor, ese sentido innato de lo correcto que ni siquiera la amnesia había podido borrar, le dictaba como necesaria. Elena pidió hablar con don Rodrigo a solas aquella mañana, antes del desayuno, antes de que don Felipe despertara. Se encontraron en el jardín, bajo el viejo roble donde tantas veces habían conversado durante los últimos meses.
El rocío aún brillaba sobre la hierba y el aire olía a tierra húmeda y rosas recién abiertas. Don Rodrigo notó inmediatamente que algo había cambiado en ella. Había una resolución en su rostro, mezclada con un dolor tan profundo que le hizo temer lo que vendría. Don Rodrigo, comenzó ella, y él notó que había vuelto a usar el tratamiento formal, creando distancia entre ellos. He tomado una decisión respecto a mi futuro. Él asintió, con el corazón encogido. Os escucho. Elena respiró profundamente, reuniendo coraje. Voy a regresar a Madrid con don Felipe. Es lo correcto. Él es mi familia, mi sangre. Tengo responsabilidades, una posición social que mantener. No puedo quedarme aquí indefinidamente viviendo una fantasía que el mundo nunca aceptará. Las palabras fueron como cuchillos en el corazón de don Rodrigo, pero él mantuvo su expresión serena. Comprendo, es una decisión sensata y madura, pero antes de irme, continuó Elena, con voz temblorosa, necesito deciros algo, necesito que sepáis que estos meses aquí, con vos, han sido los más felices de mi vida, al menos de la vida que puedo recordar. Levantó sus ojos verdes hacia él, y en ellos don Rodrigo vio reflejado su propio dolor. Os amo, dijo ella simplemente, dejando caer todas las barreras, toda pretensión. Sé que es impropio, sé que es imposible, sé que la sociedad nos condenaría, pero no puedo irme sin deciros la verdad. Os amo no porque me rescatasteis, no por gratitud o por conveniencia, os amo porque cuando estoy con vos, me siento completa, porque vuestras palabras iluminan mi mente y vuestra presencia calienta mi corazón, porque cuando me miráis, veo en vuestros ojos a la persona que quiero ser. Os amo con todo lo que soy. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora, pero también os amo lo suficiente como para dejaros ir, para ahorraros el escándalo, las habladurías, el peso de una elección que la gente llamaría locura. Así que me iré, y viviré la vida que se supone que debo vivir, y llevaré vuestro recuerdo en mi corazón hasta el día en que muera. Don Rodrigo sintió que su cuidadosamente construida compostura se desmoronaba. Durante meses había luchado contra sus sentimientos, los había negado, los había justificado como afecto paternal o compasión altruista, pero las palabras de Elena demolieron todas esas defensas. Ya no podía fingir, ni siquiera ante sí mismo. Elena, dijo con voz ronca, tomando sus manos entre las suyas. Elena, mi querida, dulce Elena. Creéis que sois vos quien debe sacrificarse, pero es al revés. Soy yo quien debe hacer el sacrificio. La acercó hacia él, impropiamente cerca según los estándares sociales, pero ya no le importaba. Yo también os amo con una intensidad que no sabía que era posible a mi edad. Os amo no a pesar de nuestra diferencia de años, sino quizás incluso debido a ella, porque me habéis enseñado que nunca es demasiado tarde para sentir, para vivir, para ser completo. Posó su mano sobre la mejilla de ella, secando sus lágrimas con el pulgar. Pero vuestro hermano tiene razón. Merecéis una vida llena de promesas, no atada a un hombre que en pocos años será un anciano. Merecéis hijos, risas, décadas de felicidad. Yo solo puedo ofreceros unos pocos años buenos antes de que mi salud decline y os convirtáis en mi enfermera en lugar de mi esposa. Sería egoísta de mi parte pediros que sacrifiquéis vuestro futuro por mi presente. Elena negó con la cabeza vehementemente. No me importa. Prefiero 5 años de verdadera felicidad con vos que 50 años de existencia vacía con otro. Ahora lo decís, respondió don Rodrigo con tristeza. Pero cuando tengáis 30 años y yo sea un hombre de 70, cuando vuestros amigos tengan maridos jóvenes y vigorosos, e hijos jugando en sus jardines, y vos estéis atada a un inválido, seguiréis pensando lo mismo. ¿No me culparéis entonces por haber robado vuestra juventud? Jamás, insistió Elena con pasión. ¿Cómo podríais robar algo que ofrezco libremente? Porque el amor os ciega, dijo él con suavidad, como me ciega a mí. Pero uno de nosotros debe ser sensato, y dado que soy el mayor, esa responsabilidad recae sobre mí. Se apartó de ella, físicamente separándose aunque cada fibra de su ser gritaba para que la abrazara y nunca la dejara ir. Debéis regresar con vuestro hermano, reconstruir vuestra vida, y algún día, cuando conocéis a un joven caballero digno de vos,
os casaréis y seréis feliz. Y yo viviré con el consuelo de saber que hice lo correcto. Elena sollozaba abiertamente ahora, su compostura completamente destruida. ¿Y si no quiero lo correcto? ¿Y si quiero simplemente lo verdadero? Lo verdadero y lo correcto deberían ser lo mismo, respondió don Rodrigo, aunque su propia voz temblaba. Y si no lo son, debemos tener el coraje de elegir lo correcto de todas formas. La dejó allí en el jardín, bajo el roble, y caminó de regreso a la mansión con pasos que parecían los de un hombre caminando hacia su propia ejecución. Cada paso lo alejaba de la felicidad, pero sabía en lo profundo de su alma que estaba tomando la única decisión honorable posible. Dentro de la casa, sin embargo, lo esperaba don Felipe. El joven había presenciado la escena desde una ventana del segundo piso y su expresión era una mezcla compleja de simpatía y determinación. Marqués, lo interceptó en el vestíbulo. Debemos hablar. Se encerraron en el estudio de don Rodrigo. Don Felipe habló primero. He visto lo que hay entre vos y mi hermana. No soy ciego. Don Rodrigo se preparó para la confrontación, pero don Felipe levantó una mano. No os condeno. En otras circunstancias, incluso podría admirar que hayáis encontrado amor a vuestra edad. Pero debéis comprender mi posición. Elena es mi única familia. El honor de nuestro apellido recae sobre mis hombros. No puedo permitir que su reputación sea destruida. Lo comprendo perfectamente, respondió don Rodrigo con frialdad, y por eso mismo, nunca haría nada que pudiera dañarla. Don Felipe lo estudió con ojos penetrantes. Entonces estaréis de acuerdo en que ella debe regresar a Madrid conmigo lo antes posible. Sí, la palabra salió como un suspiro de derrota, pero don Felipe no había terminado. Hay, sin embargo, una forma en que este asunto podría resolverse de manera que salvaguarde la reputación de Elena y al mismo tiempo respete los sentimientos involucrados. Don Rodrigo levantó la vista bruscamente. ¿A qué os referís? Don Felipe se sirvió una copa de brandy sin pedir permiso, un gesto que revelaba su nerviosismo. Propongo un compromiso. Elena regresará a Madrid conmigo durante 6 meses. En ese tiempo, se reintegrará a la sociedad, conocerá a otros caballeros apropiados de su edad y clase. Si al final de esos 6 meses ella todavía insiste en que os ama y que desea casarse con vos, y si vos todavía deseáis casaros con ella, no me opondré. Hizo una pausa significativa. Pero si durante esos 6 meses ella cambia de opinión, o si vos decidís que después de todo el sacrificio es demasiado grande, entonces ambos aceptaréis que fue una ilusión temporal nacida de circunstancias extraordinarias. Era una propuesta calculada, y ambos hombres lo sabían. Don Felipe apostaba a que la separación, la reintroducción de Elena a su mundo natural, y el paso del tiempo enfriarían los ardores actuales. Era una apuesta razonable, pero también era la única oportunidad que don Rodrigo tendría de un futuro con Elena. Acepto, dijo finalmente, pero Elena debe tomar esta decisión por sí misma. La partida de Elena fue una de las experiencias más dolorosas que don Rodrigo había soportado en su vida, superando incluso el dolor de su matrimonio sin amor o la muerte de su esposa. La mañana de su salida amaneció gris y lluviosa, como si el cielo mismo llorara por la separación. Elena bajó las escaleras vestida con un elegante traje de viaje color azul marino que don Felipe había mandado confeccionar para ella. Su rostro estaba pálido pero sereno, como el de una mártir camino al sacrificio. Don Rodrigo la esperaba en el vestíbulo, rodeado de todos los criados de la casa que habían venido a despedirse de la joven que se había ganado el afecto de cada uno de ellos durante su estancia. Marta lloraba abiertamente, secándose los ojos con su delantal. Incluso don Andrés, habitualmente imperturbable, tenía los ojos húmedos. Doña Elena, dijo don Rodrigo formalmente, tomando su mano y besándola con la propiedad que las circunstancias exigían, que vuestro viaje sea seguro. Espero que encontréis en Madrid la vida y la felicidad que merecéis. Era un discurso apropiado para los oídos de los presentes, pero los ojos de ambos decían mucho más. Elena apretó su mano un instante más de lo necesario antes de soltarla. Gracias, don Rodrigo, respondió con voz controlada, por todo. Nunca olvidaré vuestra bondad.
y entonces se volvió y caminó hacia el carruaje donde don Felipe ya esperaba. No miró atrás, aunque cada fibra de su ser gritaba para hacerlo. El viaje a Madrid duró 5 días. Don Felipe se mostró solícito y conversador, llenando los silencios con historias de la ciudad, de las amistades que Elena volvería a encontrar, de las oportunidades que le aguardaban. Pero Elena apenas lo escuchaba, su mente y su corazón permanecían en Valdemoro, en la mansión Salvatierra, en los jardines donde había caminado con don Rodrigo, en la biblioteca donde habían pasado tantas tardes conversando sobre libros y filosofía. Se sentía como si le hubieran arrancado una parte esencial de sí misma. En Madrid, la casa de los Mendoza resultó ser un palacete imponente en el barrio más elegante de la ciudad. Elena fue recibida con una mezcla de curiosidad y condescendencia por la sociedad madrileña. Su historia, presentada cuidadosamente por don Felipe, era la de una joven noble que había sufrido un terrible accidente, perdido la memoria, y sido rescatada por el bondadoso marqués de las Dos Torres, quien como caballero honorable la había protegido hasta que su familia pudo localizarla. Era una versión editada de los hechos que omitía convenientemente los sentimientos involucrados y la naturaleza verdadera de su estancia en casa de don Rodrigo. Las primeras semanas fueron un torbellino de presentaciones, cenas, bailes y visitas. Elena fue presentada a docenas de jóvenes caballeros, todos impecables en su educación, su riqueza, su elegancia. Don Felipe organizaba estos encuentros con calculada precisión, asegurándose de que ella conociera a los mejores partidos disponibles. Estaba don Álvaro de Castro, heredero de un ducado y poseedor de una fortuna inmensa, cuyo principal defecto era una conversación tan aburrida que Elena tenía que esforzarse para no quedarse dormida cuando él hablaba. Estaba don Luis de Santander, poeta y músico talentoso, cuya principal característica era estar completamente enamorado de sí mismo. Estaba don Rafael de Guzmán, oficial militar de brillante carrera, cuya rigidez y falta de humor lo hacían parecer más una estatua que un hombre. Todos eran apropiados, ninguno tocaba su corazón. Mientras tanto, en Valdemoro, don Rodrigo se había sumido en una melancolía profunda. Los días transcurrían con pesada monotonía. Se levantaba, atendía sus asuntos de negocios con eficiencia mecánica, comía poco, dormía menos. Los jardines que había compartido con Elena ahora le resultaban insoportables. La biblioteca, donde su risa había resonado tantas veces, se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Don Andrés observaba el deterioro de su amo con creciente alarma. «Estáis marchitándoos», le dijo una noche, sin rodeos. «Os estáis dejando morir de pena como un muchacho romántico, no como el hombre sensato que pretendéis ser». Don Rodrigo levantó la vista de los papeles que no había estado leyendo realmente. «¿Y qué sugerís que haga? ¿Qué le escribáis?», respondió Andrés. El acuerdo con don Felipe no prohibía la correspondencia, y así comenzó un intercambio de cartas que se convertiría en el salvavidas de ambos. La primera carta de don Rodrigo fue cautelosa, formal, preguntando cortésmente por su salud y su bienestar en Madrid. La respuesta de Elena fue igualmente medida, pero con cada carta sucesiva, las barreras se fueron disolviendo. Comenzaron a escribirse no solo sobre trivialidades, sino sobre sus pensamientos más profundos, sus miedos, sus sueños. Don Rodrigo le contaba sobre un libro nuevo que había adquirido y que sabía que le gustaría, sobre los cambios estacionales en el jardín, sobre las reflexiones filosóficas que ocupaban sus largos días solitarios. Elena le describía Madrid, pero también le confesaba su sensación de desconexión, de estar representando un papel en una obra que no había elegido. Le hablaba de los caballeros que conocía y de cómo ninguno le inspiraba más que cortés indiferencia. Le preguntaba su opinión sobre asuntos de moral y ética, buscando su consejo como había hecho cuando vivían bajo el mismo techo. Las cartas se volvieron más frecuentes, más largas, más íntimas. Don Rodrigo guardaba cada una como un tesoro, releyéndolas por las noches cuando la soledad se volvía insoportable. Elena escondía las suyas en un cofre secreto, sacándolas para releerlas cuando la vida social de Madrid la abrumaba. Pero estas cartas, que eran su consuelo, también iban a convertirse en su condena, porque alguien estaba observando,
Alguien estaba esperando el momento oportuno para usar este intercambio epistolar contra ellos. Don Felipe, aunque había propuesto el acuerdo de 6 meses, nunca había tenido la intención de cumplirlo realmente. Había esperado que la separación y la exposición de Elena a jóvenes apropiados la curaran de su infatuación con el marqués. Pero conforme pasaban las semanas y luego los meses, se hizo evidente que el plan no estaba funcionando. Elena se mostraba educadamente interesada en sus pretendientes pero nunca entusiasmada. Rechazaba propuestas de matrimonio de algunos de los mejores partidos de España con excusas corteses pero firmes. Y don Felipe había comenzado a sospechar la existencia de las cartas. Una tarde, cuando Elena salió a una función social, registró su habitación y encontró el cofre secreto. Leyó todas las cartas, y con cada una su ira crecía. Aquí estaba la evidencia de que el marqués y su hermana continuaban su romance a distancia, desafiando el espíritu, si no la letra de su acuerdo. Pero más que ira, don Felipe sintió una oportunidad. Había otra razón, más oscura, por la que quería mantener a Elena alejada de don Rodrigo. Una razón que tenía que ver con la herencia de Elena, con propiedades y fortunas que pasarían a control de su marido al casarse. Don Felipe había estado manejando las finanzas de su hermana desde su desaparición, y no todo ese manejo había sido completamente honesto. Si Elena se casaba con alguien que examinara demasiado de cerca las cuentas, ciertos irregularidades podrían salir a la luz. Necesitaba que Elena se casara con alguien que él pudiera controlar, o mejor aún, que permaneciera soltera bajo su tutela indefinidamente. Un marqués inteligente y probablemente meticuloso como don Rodrigo era la peor opción posible. Así que don Felipe concibió un plan. Usaría las cartas para crear un escándalo tan grande que forzaría a Elena a renunciar permanentemente a cualquier idea de casarse con don Rodrigo. Y el escándalo comenzaría en el lugar más público posible, el gran baile de la marquesa de Villahermosa, el evento social más importante de la temporada, al que asistiría la flor y nata de la aristocracia madrileña. Allí, frente a todos, revelaría la relación inapropiada entre su hermana y el marqués, las cartas de amor que se habían intercambiado, el escándalo que había estado ocultando para proteger el honor familiar. Elena quedaría arruinada socialmente, pero también quedaría libre de don Rodrigo para siempre, porque ningún hombre honorable permitiría que la mujer que amaba fuera sometida a tal humillación pública por su causa. Era un plan cruel pero efectivo, y don Felipe, que había descubierto que el poder y el dinero importaban más que el honor, estaba perfectamente dispuesto a ejecutarlo. La noche del baile se acercaba, y con ella, el momento en que el frágil mundo que don Rodrigo y Elena habían construido a través de sus cartas sería destruido públicamente. La noche del gran baile de la marquesa de Villahermosa llegó con una pompa extraordinaria. El palacio de los Villahermosa brillaba con miles de velas, la música de una orquesta completa llenaba los salones, y la aristocracia madrileña había acudido en masa, ataviada con sus mejores galas. Elena descendió la escalinata del brazo de don Felipe, vestida con un traje de baile de seda color marfil, decorado con perlas que captaban la luz de los candelabros. Estaba radiante exteriormente, pero su corazón pesaba como plomo. Habían pasado casi 5 meses desde su separación de don Rodrigo, y cada día había sido una agonía apenas disimulada. Las cartas que intercambiaban eran su único consuelo, pero también aumentaban su dolor al recordarle constantemente lo que había perdido. Sabía que pronto se cumpliría el plazo de 6 meses, y entonces tendría que tomar una decisión final. En su corazón, la decisión ya estaba tomada, regresaría a Valdemoro, se casaría con don Rodrigo y enfrentaría cualquier escándalo que eso provocara. Pero esa noche, don Felipe tenía otros planes. A mitad del baile, cuando la concurrencia estaba en su punto más numeroso y festivo, don Felipe pidió silencio, golpeando su copa de champán. La música cesó gradualmente y cientos de rostros curiosos se volvieron hacia él. Elena sintió un presentimiento terrible. Damas y caballeros, comenzó don Felipe con voz clara que resonó por el salón. Esta noche tengo que hacer una revelación que me duele profundamente, pero que el honor me obliga a compartir. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Como todos sabéis,
Mi querida hermana Elena sufrió una terrible experiencia hace 3 años y pasó mucho tiempo bajo la protección del Marqués de las Dos Torres en Valdemoro. Lo que quizás no sepáis es que durante ese tiempo se desarrolló una relación inapropiada entre ellos. Un murmullo de escándalo recorrió el salón. Elena intentó hablar, pero don Felipe continuó implacablemente. Tengo aquí cartas, sacó un paquete de su chaqueta, que prueban que esta relación ha continuado incluso después de su regreso a Madrid. Cartas de naturaleza romántica, expresiones de amor que violan todas las normas de propiedad. Levantó una de las cartas. Permitidme leer, mi querida Elena. Los días sin vos son como un jardín sin flores, como un libro sin palabras. Vuestro recuerdo me persigue en cada rincón de esta casa vacía. El salón estalló en susurros indignados. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero entonces, algo extraordinario sucedió. Una voz femenina, clara y autoritaria, cortó el bullicio. Silencio. Era la marquesa de Villahermosa en persona, una dama de 70 años cuya posición social era tan alta que incluso los duques la trataban con deferencia. Se abrió paso entre la multitud hasta llegar donde estaba Elena, que temblaba de humillación. La marquesa la estudió con ojos penetrantes, luego se volvió hacia don Felipe. Don Felipe de Mendoza, dijo con voz fría como el hielo, vuestra exhibición es vergonzosa. ¿Qué clase de hermano humilla públicamente a su propia hermana? Don Felipe palideció. Llora, solo buscaba proteger el honor familiar, señora marquesa. ¿Protegerlo? La voz de la marquesa destilaba desprecio, exponiendo secretos privados ante toda la sociedad. Hay formas apropiadas de manejar asuntos delicados, y esta no es una de ellas. Se volvió hacia Elena. Decidme, niña, ¿amáis al Marqués de las Dos Torres? Elena, sorprendida por la pregunta directa, respondió con la única verdad que conocía. Sí, señora, con todo mi corazón. ¿Y él os ama? Sí. Entonces, declaró la marquesa con finalidad, no veo escándalo alguno. Veo a dos personas que se aman y cuya única falta es tener una diferencia de edad que a nadie más debería importar. Se volvió hacia la multitud. El Marqués de las Dos Torres es un hombre de reputación intachable. Si ha elegido amar a esta joven, y ella le corresponde, entonces tienen mi bendición y la de cualquier persona con sentido común. El salón quedó en silencio atónito. Cuando la marquesa de Villahermosa daba su aprobación, pocos se atrevían a contradecirla, pero en medio de este drama, llegó otro visitante inesperado. Las puertas del salón se abrieron y un hombre entró, don Rodrigo de Salvatierra, que había viajado desde Valdemoro al enterarse por un sirviente leal de los planes de don Felipe. Había cabalgado sin descanso durante 2 días para llegar a tiempo. Su apariencia mostraba las huellas del viaje apresurado, pero su porte era el de un hombre que había tomado una decisión irrevocable. Sus ojos buscaron y encontraron a Elena entre la multitud, y en ese momento, todo lo demás dejó de importar. Caminó directamente hacia ella, ignorando los cientos de ojos que lo seguían. Elena, dijo simplemente. Ella corrió hacia él, abandonando toda pretensión de propiedad, y él la tomó en sus brazos frente a toda la aristocracia madrileña. Pensé que llegaría demasiado tarde, murmuró él contra su cabello. Nunca, respondió ella, nunca es demasiado tarde. Don Rodrigo se volvió entonces hacia don Felipe, quien parecía completamente desconcertado por cómo se habían desarrollado los eventos. Don Felipe, dijo con voz firme, solicito formalmente la mano de vuestra hermana en matrimonio. Si me la negáis, nos fugaremos esta misma noche y nos casaremos de todas formas, pero preferiría tener vuestra bendición. Era un ultimátum apenas velado. Don Felipe miró alrededor, vio la expresión de aprobación en el rostro de la marquesa, vio las miradas de la multitud que ya no eran de escándalo, sino de romance fascinado. Se dio cuenta de que había perdido. Su plan para controlar a Elena y su fortuna se había desmoronado. Tenéis mi bendición, dijo finalmente, con voz tensa, pero exijo que un contador independiente revise todas las cuentas de la herencia de Elena antes del matrimonio. La última parte fue añadida por la marquesa, que había comprendido inmediatamente las verdaderas motivaciones de don Felipe. Él palideció aún más,
sabiendo que sus malversaciones serían descubiertas, pero ya no tenía opción. La boda se celebró 2 meses después en la capilla privada de la mansión Salvatierra en Valdemoro. Fue una ceremonia íntima, con solo amigos cercanos y familia. La marquesa de Villahermosa asistió, prestándole su imprimatur social al matrimonio y silenciando a cualquier crítico potencial. Elena lucía un vestido de novia de encaje color marfil, sencillo pero elegante. Don Rodrigo, vestido de negro, tenía lágrimas en los ojos cuando pronunció sus votos. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el salón estalló en aplausos. Más tarde, en la recepción, la marquesa se acercó a la pareja. «Habéis tenido suerte», les dijo. «En mi juventud, yo también amé a un hombre mayor que yo, pero en esos tiempos, las convenciones eran aún más rígidas. No tuvimos vuestro coraje», sonrió con tristeza. «Vivid cada día como si fuera un regalo, porque lo es», y eso fue exactamente lo que hicieron. Los años que siguieron no fueron fáciles. La sociedad susurraba, algunos los evitaban, otros los criticaban abiertamente, pero don Rodrigo y Elena construyeron una vida juntos que estaba tan llena de amor, risas y compañerismo que las opiniones externas dejaron de importar. Él le enseñó todo lo que sabía sobre literatura, filosofía, el manejo de las propiedades. Ella le trajo juventud, energía, una nueva perspectiva sobre el mundo. Viajaron juntos, leyeron juntos, caminaron juntos por los jardines donde su amor había comenzado. Tuvieron 8 años, solo 8 años antes de que el corazón de don Rodrigo finalmente fallara una noche de invierno mientras dormía pacíficamente junto a Elena. Ella tenía 27 años cuando quedó viuda, y muchos dijeron que ahora podría rehacer su vida, casarse con alguien apropiado, pero Elena nunca se volvió a casar. Dedicó el resto de su larga vida a administrar las propiedades Salvatierra, a obras de caridad, a ayudar a otras mujeres jóvenes que se encontraban en situaciones difíciles. Vivió hasta los 83 años y en su lecho de muerte, rodeada de los hijos de los sobrinos de don Rodrigo, a quienes había ayudado a criar. Sus últimas palabras fueron: 8 años de verdadero amor valen más que una vida entera de conveniente indiferencia. No me arrepiento de nada. Y con esa verdad en su corazón, cerró los ojos por última vez, lista para reunirse con el hombre que había amado más allá de toda razón, más allá de toda convención, más allá incluso de la muerte misma, porque ese es el poder del amor verdadero. No conoce límites de edad, de clase, de tiempo, simplemente es, eterno e inquebrantable, un faro de luz en un mundo que demasiado a menudo privilegia la apariencia sobre la sustancia, la conveniencia sobre la pasión, el deber sobre el corazón.